Bien, el 1762 nos dicen dos barras, una de bronce y otra de cobre. Bueno, ya nos están dando el material, ¿verdad? Están unidas extremo con extremo. ¿Ok? Entonces la longitud de la barra de latón es de 0,200 metros y la de cobre es de 0,800 metros. Cada segmento tiene la misma área transversal. ¿Ok? Entonces 0,00500 metros cuadrados. El extremo libre del segmento de latón está en agua hirviendo. Y aquí nos dan la temperatura, ¿verdad? De la fuente de calor. Y el extremo libre del segmento de cobre se encuentra en una mezcla de hielo y agua. Nos están dando ya la temperatura del otro lado, ¿verdad? La temperatura de la parte fría. O sea, entonces recuerden que por conducción vamos a transferir energía de la parte de latón hacia la parte de cobre. ¿Ok? Porque tenemos la parte más caliente hacia la parte más fría. En ambos casos la presión atmosférica es normal, pues eso no nos va a cambiar a nosotros en nada. ¿Okay? O no nos va a dar mayor información. Los dos lados de las varillas están aislados, por lo que no hay pérdida de calor a los alrededores. Es decir, toda la transferencia de calor se da de un extremo a otro. Nada se pierde al entorno. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la temperatura del punto en el que los segmentos de latón y cobre se unen? ¿Okay? Entonces, pues ese punto que está a 0,200 metros del extremo de la barra de latón y a 0, ahorita vemos el dibujo. ¿Y qué masa de hielo? ¿Okay? ¿Qué masa de hielo se funde en 5 minutos por el calor conducido por la varilla compuesta? Recuerden que nosotros vamos a trabajar, como tenemos transferencia de calor, vamos a trabajar con potencia, con la cantidad de energía por unidad de tiempo que estamos transfiriendo de un punto a otro. Entonces, si tenemos potencia, vatios, podemos, multiplicada por tiempo, podemos calcular entonces energía. Y con la energía, pues, podemos calcular el hielo, la cantidad de hielo que se funde. ¿Okay? Entonces, pero bueno, ahora lo vemos. Entonces, veamos. Esto sería nuestro dibujo. Tenemos la parte de latón, tenemos la parte de cobre. La parte de cobre, el extremo está en una ¿cómo se llama? Mezcla de hielo y agua. Y la parte de latón está en agua hirviendo. Entonces, aquí tenemos los valores de temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, veamos. Entonces dice, ¿cuál es la temperatura en este punto que está aquí? ¿Verdad? Aquí arriba en la imagen, en este punto, en la unión entre el latón y el cobre, ¿cuál es la temperatura? Entonces, para cada segmento, ¿verdad? Tenemos lo siguiente, para cada segmento la transferencia de energía, ¿okay? Está dada por esto que está aquí, para la parte del latón, su constante, ¿verdad? Térmica, y para la parte del cobre, su constante térmica, las áreas son las mismas. Uno tiene una temperatura H a la temperatura T que queremos, y la otra tiene una temperatura T a la temperatura H. Recuérdense que este, la dirección de la transferencia de calor se da del punto más caliente al punto más frío. ¿Ok? Entonces, pues eso nos indica las diferencias, cómo tenemos que hacer las diferencias de temperatura, siempre del punto más caliente al punto más frío. Punto más caliente al punto más frío. Entonces, las transferencias tienen que ser iguales en la unión, o sea, tiene que haber igualdad, ¿verdad? Es un sistema continuo. Entonces, bueno, igualamos ambos términos. Fíjense que el área no es relevante en este momento. ¿Ok? Y entonces, pues bueno, y haciendo los cálculos y todo eso, ¿verdad? Pasando este término que está aquí al otro lado, se multiplica, se divide, nos queda este valor que está aquí. Y pues despejamos, tuvimos, y nos queda 53,2 grados Celsius. Esa es la temperatura, ¿ok? La temperatura de, de la unión. ¿Okay? Recuerden de nuevo que estas constantes, aunque aquí aparece Kelvin, ¿okay? Nos están hablando de cambios en temperatura, pues está relacionado con esta parte, este término que está aquí. ¿Okay? Cambios de temperatura, y la cambio de temperaturas en Kelvin es lo mismo que el cambio de temperatura en Celsius. Por eso es que aquí el resultado lo podemos dar en Celsius. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería la parte A, ¿verdad?
La parte B, pues nos dice entonces, ¿cuánta masa de hielo se derrite en 5 minutos? 5 minutos son 300 segundos. Entonces, pues la parte de hielo está con la del cobre. ¿Ok? Está conectada a la parte de cobre. Entonces, la transferencia de calor en la de cobre es el calor por unidad de tiempo. Entonces, despejamos el calor, ¿verdad? Y recordemos que el calor, pues, para derretir el hielo es la masa por el coeficiente, el calor latente de fusión. ¿Ok? Entonces, agarrando las dos ecuaciones, ¿verdad? Podemos, entonces, calcular esa masa. Entonces, lo que estamos haciendo es calcular a ambos lados, igualar, ¿verdad? El calor de la fusión y el calor por la transferencia, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es que el calor que se transfiere es lo que lo va a fundir, ¿verdad? El hielo. Despejamos y entonces, primero, por un lado, calculamos esa potencia o esa transferencia de calor debido al cobre. Ok, ya tenemos todos los datos. Podemos calcularlo, nos da 128 vatios. Recuerden que H, la corriente de calor, está dada en vatios. Ok, entonces, bueno, ahí la constante térmica del cobre, el área, la diferencia de temperatura, esto lo calculamos anteriormente y entonces la longitud de la parte de cobre y nos da 128. Ese 128 lo multiplicamos por el tiempo dividido entre el calor latente de fusión, ¿verdad? Y entonces nos da la masa de hielo que se derrite. Va a derretir 0,115 kilogramos en esos 5 minutos. ¿Okay? Entonces, bueno, este sería el problema 1762.